Una de las políticas del gobierno mexicano que más ha cambiado en el último año, y todo dentro del mismo régimen de la Cuarta Transformación, es el de la migración. En un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas y dijo que todo el mundo era bienvenido, que aquí se protegía a todos los migrantes, particularmente se refería a los centroamericanos. Ahora estamos usando la Guardia Nacional para impedir el acceso de estos inmigrantes a territorio nacional. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero yo sé que Eunice Rendón, quien es, ella trabaja y es directora de Agenda Migrante, nos puede ayudar a tratar de entender tanto las decisiones como las razones y quizás la ética de este tema. Eunice, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, dime qué es Agenda Migrante. Agenda Migrante es una coalición de organizaciones en Estados Unidos y en México que trabajamos justo por temas pro migrante, mucho con los temas de la defensa legal, ese es el tema que más nos hemos concentrado, mucho derivado de los problemas que también se han dado a raíz de que Trump tomó el poder en Estados Unidos, que ha habido varias amenazas con connacionales en suelo norteamericano, pero bueno, también ha habido varias coyunturas como las caravanas, como temas de migrantes que antes transitaban por México y ahora se quedan, y con todo ello tratamos de trabajar algunas oportunidades y acceso para estos migrantes de la mano de otras organizaciones que también están dedicadas a estos temas. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión acerca de este cambio que ha habido en la política migratoria de México? Andrés Manuel López Obrador en un principio dijo, bueno, que se abran las puertas, si vienen caravanas, adelante con las caravanas. Fue muy cuestionado por ciertos grupos de la sociedad que decían, a ver, no tenemos aquí empleos y vienen estos señores a tomar nuestros empleos. Después cambió, hubo una gran presión por parte del gobierno de Estados Unidos y finalmente lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Se utiliza la Guardia Nacional para impedir que ingresen estos inmigrantes, particularmente centroamericanos. ¿Cuál es tu opinión y tu posición? Mira, creo que efectivamente al inicio vimos un gobierno de puertas abiertas con el tema migratorio. Incluso, bueno, estaba el comisionado nacional también del Instituto Nacional de Migración mencionando y brindando. Recordemos que les tocó Tonatiu. Tonatiu Guillén, quien le tocó además de entrar, que eso también pues no es fácil para nadie, ¿no? Apenas entraron al gobierno ya estaban las caravanas en su máximo apogeo, porque recordemos que si bien ha habido caravanas anteriormente, normalmente se hacía una al año para de manera simbólica Bueno, entender pero ahora lo que era la en esta migración. ocasión, al principio del gobierno, el Les propio tocaron presidente varias. López Ajá. Obrador dijo, vengan acá, aquí los cuidamos y aquí los permitimos que lleguen a la frontera y ya después es cosa de ustedes, ¿no? Eso es lo que dijo en realidad el presidente. De alguna forma, pues dijo que iban a poder tener oportunidades en México y que podían venir y que se les iba a apoyar. No sé si eso esté directamente vinculado a que hubo tantas caravanas una tras otra. Quizá también hay otros factores de empuje. Quizá otro tema del que se habló mucho es que la gente se sentía más segura al migrar en conjunto que hacerlo solo por todos los riesgos y peligros que hemos visto en el tema migratorio. O sea, gente que ha sido extorsionada, gente que ha sido con delito de trata, en fin, hay muchas cosas que les han pasado, violaciones Violaciones de a mujeres mujeres constantes, también, sí. muchísimo. Entonces, por todo esto, mucha gente decide también migrar en caravana. Vimos una serie de caravanas una tras otra al inicio de este gobierno, con esta apertura de la que hablas, e incluso brindando visas humanitarias, que este es un tema, una de las principales diferencias de antes y ahora. Más allá de lo discursivo, Sí. el tema de las visas humanitarias. Creo que incluso se dieron de más al inicio de este gobierno, porque la visa humanitaria tiene ciertas características que se le dan a personas que van por ciertas condiciones, tienen riesgos en el lugar en donde están, también existe el refugio o el asilo, es decir, hay varios, digamos, maneras o visas con las que se puede contribuir con estos migrantes o con la gente que viene huyendo por otros temas de persecución y violencia en sus países. Ahora vino la presión de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo, si tú sigues haciendo eso, te vamos a imponer aranceles y vamos a ver cómo nos va. Y el presidente se echó para atrás. ¿Qué opinas? Creo que ahí hubo tres cosas. Una, antes de los aranceles, hubo un acuerdo el 24 de enero del año pasado, en donde México se comprometió al programa de Remain in Mexico o Permanece en México, que eso es uno de los grandes, para mí eso es lo más peligroso, digamos, que México ha hecho o lo más complicado, por ponerlo así, que es todos los centroamericanos que quieran pedir el asilo en Estados Unidos
ellos tienen que esperar sus procesos del lado mexicano, lo cual ha sido lento, lo cual tiene a gente varada en la frontera mexicana. Más de 66,000 personas hoy están varadas en nuestra frontera con esta condición. Después de un año son muy pocos los casos resueltos. Entonces realmente ha habido creo que más de 18,900 deportaciones, sigue habiendo más de 20,000 casos pendientes. En fin, es un tema que va lento y que en realidad muy pocos asilos. En la última cuenta que sacan hace un par de días en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas, solo 186 asilos se han dado de esos 66,000 casos. Entonces realmente Nada. es mínimo. Y el resto pues se queda en México, o también ha sucedido que gente ha decidido regresar a su país porque pues aquí no tiene tampoco cómo moverse, qué hacer, no hay una política bien planeada de qué va a pasar o qué hacer con estas personas. Y por el otro lado también unos han tratado, y algunos lo han logrado y otros no, ingresar ilegalmente por medio de un Que esto es lo que ha usado, pero esto es lo que ha usado Donald Trump como arma contra México, porque lo que ha dicho es, ustedes están promoviendo la inmigración ilegal a mi país y nosotros no lo podemos aceptar. Sí, aunque en este caso pues es al revés. México le está contribuyendo a que llegue menos flujo. Incluso después Bueno, tú sabes de que eso en la política siempre se dicen medias verdades, ¿no? Y luego viene el tema que mencionas. Después de lo de Remain in México es cuando viene la amenaza de los aranceles y cuando México ahora sí se pone, ahora sí que con un esfuerzo mucho más importante, reflejado en la Guardia Nacional, con más de 20,000 miembros de esta guardia en ambas fronteras, para trabajar el tema migratorio y reducir el flujo, que además se logró con éxito. Es decir, el canciller nos hablaba de un 60-70% de reducción del flujo migratorio, creo que en los 3 meses que nos dio Estados Unidos como plazo. Ahora sí tuvimos éxito en una política pública. Entonces, bueno, ahí creo que se ve la diferencia del inicio a lo que siguió. Claro, ha habido otras cosas que ha hablado el gobierno mexicano en esta forma de contribución o con esta visión de izquierda humanitaria, la contribución que ha dado incluso monetaria a través de 2 programas, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, en países de Centroamérica. También ha hablado mucho de cómo incorporarlos a través de cortinas del desarrollo, eso lo habla mucho el canciller, pero todo eso creo que es muy importante que lo empecemos a ver en la realidad, porque un problema en las caravanas, que también se dio creo que con la población en general, más allá del gobierno, sí creo que se incrementó mucho las manifestaciones de racismo y xenofobia en contra de los centroamericanos. Vemos que lo vemos en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica, en cualquier lugar del mundo, vemos que el rechazo al extranjero, al desconocido, al diferente, es uno de los grandes impulsos que tiene mucha gente, correcta o incorrectamente, pero está ahí y políticamente lo hemos visto en el surgimiento de partidos de extrema derecha, por ejemplo, en Europa, que se basan fundamentalmente en el rechazo al migrante. También esto es normal. ¿Cuál debería ser entonces la política migratoria mexicana? ¿Qué le recomendarías si tú pudieras tomar la decisión? ¿Cuál sería la política correcta? ¿Abrir las puertas al 100%? ¿Tener ciertos tipos de criterios para el ingreso? ¿Qué harías tú? Mire, creo que el tema más importante en todo esto, y más ante eventos como caravanas, que no es difícil, que no es fácil para ningún gobierno, también hay que decirlo, que de pronto te lleguen gente en masa, te complica la situación. 500 personas que además te den el portazo, Exacto. que no te permiten Entonces, ni registrar quién está entrando. Entonces sí tiene ciertas dificultades el tema de las caravanas, pero me parece importante, parte del racismo se da también por ver de pronto gente de manera desorganizada que tú no veías antes, abajo del puente en tu ciudad, en el parque. Entonces todo eso genera miedo, que es lo que Trump utiliza mucho en contra de nuestros propios connacionales. Entonces eso se tiene que ordenar mucho más. Y ahí, en vez de poner un ejército de la Guardia Nacional a atender el tema y detenerlo y controlarlo utilizando la fuerza, que eso va en contra de los principios incluso de este gobierno y de los principios internacionales, se tendrá que tener un ejército, pero de personas de la Comar, que es nuestra Comisión para el Refugio, y del propio INAMI, atendiendo caso por caso, porque lo que hemos hecho ahorita es, llegan en caravana, entonces vamos a deportar a 200 juntos y se toman soluciones únicas, o la propia secretaria, ¿no? Hace un año salió y dijo, vengan, son bienvenidos, y esta vez salió y dijo, no, aquí no se van a dar visas humanitarias y México no es un país de tránsito. Y esas cosas no son o todos o ninguno, es decir, hay que analizar caso por caso. Si una persona, por su contexto, por las condiciones de riesgo, viene huyendo porque ya mataron había casos así, mataron a su papá, a su esposo, a su hijo, entonces viene huyendo ya de una persecución que puede probar, además, con entrevistas de miedo creíble. Es decir, hay varios procesos que se tienen que hacer. Hay muchos también que vienen pues porque están buscando un mejor nivel de vida y consideran que en Estados Unidos van a tener ese mejor nivel de vida, o que incluso en México tendrían un mejor nivel de vida que en Guatemala o en Honduras, ¿no es así? Sí, son las dos situaciones, pero sí creo que con un ejército, con un personal
personal mucho más amplio que puede ir distinguiendo y haciendo estas entrevistas y viendo referencia y contrarreferencia de cada uno de estos casos, podríamos tomar decisiones más a la medida de una visión humanitaria y no, porque creo que lo que está sucediendo desgraciadamente es que se está regresando a gente que sí efectivamente viene huyendo del riesgo a perder la vida a sus lugares de origen. ¿Cuál debería ser la mejor política migratoria de México? Te digo esto porque, a ver, si yo voy a Estados Unidos, si no mal recuerdo, el 15% de la población nació fuera del país, en Canadá es veintitantos por ciento, en México es menos del 1%. En realidad, nosotros siempre hemos sido muy reacios a admitir a migrantes de otros países. ¿Deberíamos cambiar eso o está bien que no tengamos migración? Creo que hay dos cosas. Una, que eso ha cambiado. En los últimos años, todo lo que éramos de tránsito se ha convertido cada vez más en recepción. Gracias a las políticas de Trump o a causa de estas políticas, tan solo el 2019 cerramos con 70,000 solicitudes de refugio, cuando hace 4 años teníamos 5,000, 7,000 solicitudes. Entonces sí estamos viendo un aumento tan solo de 2018-2019 del 300% en estas solicitudes de gente que está pidiendo esa figura, y a eso súmale los que no la piden y se quedan de manera irregular en distintos lugares de nuestro país. Entonces, sí está habiendo un cambio ahí a partir de estas políticas de Donald Trump, por un lado. Y por el otro lado, algo que mencionabas ahorita de los que quieren llegar a Estados Unidos por un mejor trabajo, a México, y lo mencionaba creo que también el canciller en alguna de las ruedas de prensa que dio, sí algunos, y más en los fenómenos de caravana, vienen engañados. Es decir, sí hay una expectativa a veces distinta a lo que es la realidad. Por eso es muy importante informar muy bien al migrante los riesgos a los que se puede exponer, como la separación familiar, como muchos piensan que llegando a Estados Unidos van a tener un permiso de trabajo y eso pues no va a suceder. O, por ejemplo, a mí me tocó trabajar mucho con menores no acompañados que igual pensaban que tocando solo norteamericano ya ellos por ser menores pues ya los iban a aceptar y no, los meten a unos centros que también son unas cárceles, ¿no? Que son para estos adolescentes, pero que al final tampoco la tienen tan fácil. Entonces creo que es muy importante también ir informando, hacer difusión, campañas que sepan muy bien todo lo que puede suceder, cuál es la realidad, hasta dónde sí puede un caso darse o no, porque también las condiciones para que alguien sea refugiado o asilado, pues tienes que cumplir ciertos parámetros. Es decir, hay mucha gente que la ha pasado muy mal, como tú decías, no tiene dinero, etcétera, y eso no es un motivo para darle el refugio o el asilo. Entonces, sí, esos tienen que asesorarse. ¿Cuáles son más, las reglas? ¿Y qué reglas se aplican en Estados Unidos? ¿Qué reglas se aplican en México? Por ejemplo, en Estados Unidos se hacen entrevistas con agentes de la patrulla fronteriza especializados en estos casos para poder detectar si una persona que te está pidiendo asilo, por ejemplo, si realmente hay persecución. Si tiene un miedo creíble, con la entrevista lo ves, qué pruebas puede tener cuestiones, depende del caso, porque la persecución puede ser de varios tipos también. Y todas estas normativas están también en el marco internacional y la Convención del Refugio. Pero un punto muy importante de esta convención, que creo que tanto Estados Unidos como México han incumplido en estos años, pues es el tema del artículo 33, que lo que dice es que tú no puedes regresar a alguien a su país cuando tiene el riesgo de morir o un riesgo de persecución grave en el mismo. Y sí ha sucedido, creo, con estas políticas que no han terminado como de tener, es decir, otro tipo de posibilidades como las que mencionábamos. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, hay otros beneficios migratorios. Bien, tienen los de la Convención de Tortura. Entonces, aquellos que también hayan tenido tortura, etcétera, se les da un permiso especial. El de la violencia, las visas U, las visas T. Entonces, violencia familiar también es otro tema para un beneficio migratorio específico. El propio beneficio que tienen muchos de nuestros jóvenes allá, de los Dreamers, ¿no? El DACA es un beneficio migratorio también. Entonces, hay varios tipos. Y en el caso de México, pues existe el refugio, por ejemplo, que también tiene que tener pues ciertos, es decir, probar ciertos requisitos la persona. Pero el problema que hemos tenido en México, más allá de los requisitos, es que pues no tiene presupuesto la Comar suficiente y no tiene gente, es decir, recursos humanos suficientes. Se ha ayudado mucho de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para este tema, pero no logran sacar los casos. Es decir, de estas 70,000 solicitudes de refugio que yo te mencionaba de 2019, pues solamente hasta hace un par de meses solo el 3% habían sido resueltas. Entonces son temas que además hay que pensarlo ya en una persona. Si una persona está pidiendo el refugio y se tarda 9 meses en decirle si sí tiene permiso de trabajar o no, si sí puede estar ahí o no, pues ¿qué hace esos 9 meses? Entonces no están apegadas a la realidad. Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.
Tras la polémica originada luego de que la Suprema Corte de Justicia emitiera jurisprudencia en el sentido de que las pensiones basadas en la ley de 1973 del Seguro Social deben toparse a 10 salarios mínimos como máximo y no en 25, la Corte lanzó un comunicado en el cual asegura que esta no altera el régimen de pensiones. El episodio, sin embargo, abre una auténtica caja de Pandora. En México, la mayoría de los trabajadores están en la informalidad, jamás accederán a una pensión. Quienes cotizan y ahorran lo hacen en tan bajo porcentaje que su fondo alcanzará para muy poco. Una vejez digna será utopía y el Estado tampoco tendrá posibilidades muy luminosas que digamos para subsidiar lo que apunta a ser un drama generacional. El debate está forzado. Ahorrar más y retirarse más tarde serán los caminos obligados a transitar. ¿Cuál será el partido político que se anime a tomar ese toro por los cuernos?